En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Sean todos bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro con el Señor, ofreciendo la Eucaristía por cada una de nuestras intenciones. En modo particular ofrecemos la Eucaristía por quienes se unen a nosotros en la oración a través de las emisoras 937 FM Contacto, Buenísima 98.5, Impacto 105.3 en la zona norte y Florida 106.1. Encomendamos al Señor también el eterno descanso de todos los fieles difuntos, de todas las benditas ánimas del purgatorio, por el eterno descanso de Laura Elena Alvarado, Anderson Alexander Cruz Ruiz Chacón, y encomendamos al Señor la salud de Rodman Ramírez Carlos Carrero para que el Señor le conceda pronta recuperación, y le encomendamos para que el Señor le dé mucha fortaleza. En acción de gracias por el cumpleaños de Joel Guerrero, para que el Señor derrame muchas bendiciones sobre él, sobre su familia, y mantenga en su corazón en gratitud a Dios por el don de la vida. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor.
porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a quienes andan extraviados para que puedan volver al camino, concede a todos los que se profesan cristianos rechazar lo que es indigno de tal nombre y seguir lo que le es adecuado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Amós. En aquel tiempo, Amasías, sacerdote de Betel, le dijo al profeta Amós: «Vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá. Gánate allá el pan, profetizando, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y templo del reino». Respondió Amós: «Yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra, y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor, e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor, y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Pues por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia, con toda su sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo, cuando llegara la plenitud de los tiempos, hacer que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza. Con Cristo somos herederos también nosotros. Para esto estábamos destinados, por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que fuéramos una alabanza continua de su gloria, nosotros los que ya antes esperábamos en Cristo. En Él también ustedes pueden escuchar la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación, y después creer. Han sido marcados con el Espíritu Santo prometido.
Este espíritu es la garantía de nuestra herencia, mientras llega la liberación del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Jesús está vivo y una palabra Él tiene para mí, para mí. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús llamó a los 12 y los envió de 2 en 2, nos dice el Señor en el Evangelio. Y así, apreciados hermanos, conocemos cómo Jesús llama consigo a un grupo, los forma, está con ellos y luego les envía a anunciar la palabra, les envía a proclamar la palabra de Dios, dándole esa potestad incluso sobre los espíritus inmundos, y le da indicaciones concretas, les da indicaciones precisas en lo que es el anuncio de la palabra de Dios, del anuncio de ese encuentro con Jesús. Y así, apreciados hermanos, encontramos nosotros cómo el Señor ha llamado a este grupo, pero antes también el Señor nos llama a cada uno de nosotros, nos ha formado, nos ha destinado a anunciar la palabra de Dios. Él, dice la palabra de Dios, dice que Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor. Por lo tanto, apreciados hermanos, todos nosotros, de manera especial desde el sacramento del bautismo y de la confirmación, hemos sido llamados, hemos sido elegidos en Cristo antes de crear el mundo para ser santos. Este es, apreciados hermanos, el sacerdocio común de todos nosotros, de todos los fieles, el sacerdocio común que hemos recibido en el ministerio, en el sacramento del bautismo, que nos configura a Cristo, a ser alter Cristo, es decir, a ser el otro Cristo, no solo a ser alter Christi, otro Cristo, sino a ser ipse Christi, es decir, el mismo Cristo. Él nos eligió en Cristo para que fuéramos santos, para participar de ese encuentro con Él, para que fuéramos irreprochables ante sus ojos. Este es el camino de santidad que todos estamos llamados. Y por el amor determinó, porque así lo quiso, por medio de Jesucristo, por medio de Él, por medio de esa participación en la cual nosotros, como bautizados y que hemos recibido también el sacramento de la confirmación, fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Esta es nuestra vida de santidad, apreciados hermanos.
por la cual nosotros somos partícipes del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo en cuanto al sacerdocio común. Y luego, pues apreciados hermanos, nosotros en ese sacerdocio común, en esa participación de que Él nos eligió antes de la creación del mundo para que fuéramos santos, estamos llamados a vivir la santidad en el trabajo que realizamos todos los días, a vivir la santidad en nuestras cosas ordinarias, en las cosas comunes, buscar la santidad, hacer las cosas ordinarias con amor, con entrega allí, en el lugar de nuestra santidad, en nuestras familias, en el momento de trabajo, con nuestras amistades, en el descanso, buscar siempre la santidad, identificarnos con el Señor, haciendo nosotros posible esa perseverancia y esa correspondencia a la gracia de Dios para que fuéramos santos e irreprochables por el amor de Dios. Y luego, apreciados hermanos, como también el Señor en ese grupo de fieles que ha llamado a través del sacramento del bautismo, a través de la confirmación, del sacerdocio común, ha llamado a algunos a participar también del sacerdocio, del sacramento del orden, que ciertamente es allí esa configuración a Cristo sacramental a través del sacramento del orden, a participar del sacerdocio ministerial, y que pues hay allí una diferencia, una distinción sustancial, llaman así los teólogos, pero es llamados al servicio, llama de ese del sacerdocio común. Algunos, dice, llamó a 12 y los envía de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Y es aquí, apreciados hermanos, donde todos nosotros estamos llamados a sostener, a ayudar a ese grupo que el Señor ha llamado con la oración, con la fortaleza. Por eso, apreciados hermanos, nosotros estamos llamados cada vez más a orar por los que Jesús ha llamado consigo, por los sacerdotes, por los presbíteros, diáconos, por los obispos. Estamos llamados a mantenerlos en la oración porque han sido elegidos especialmente para ser enviados de 2 en 2, para ser enviados en ese encuentro con el Señor. Y por eso nosotros pues estamos llamados también a sostenerles con la oración, con nuestro aprecio, con nuestra oración cotidiana, para que ellos y nosotros como sacerdotes podamos permanecer firmes, podamos permanecer fieles en ese amor para con el Señor y pedirle constantemente al Señor ese don de la perseverancia. Les mandó luego que no llevaran para el camino ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón y sandalias y una sola túnica. Aquí, apreciados hermanos, como el Señor desea también que sus ministros vivan en la austeridad, da indicaciones concretas para que vivan en la sencillez, para que vivan con un corazón libre y no atacado de los bienes materiales, sino disponibles concretamente. Por eso tenemos que pedirle al Señor también para cada uno de nosotros ese don de la austeridad, de la sencillez, para poder anunciar la palabra de Dios. También, apreciados hermanos, propio del sacerdote que nosotros estamos llamados a sostener y en la oración, es precisamente ese anuncio de la palabra de Dios, esa configuración con Cristo al cual está llamado a ser apóstol en el anuncio de la palabra. Y también nos dice la palabra de Dios que estamos llamados a vivir ese encuentro con el Señor en el anuncio. Por eso dice, cuando entren en una casa, quédense hasta que se vayan de ese lugar, y por lo tanto estamos llamados a vivir esa configuración. Pero el sacerdote, el presbítero, el obispo está llamado también a esa predicación de la palabra de Dios, acercarse a la penitencia, al encuentro con el Señor. Bueno, dice también San Pablo, pues por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Y por lo tanto, nosotros, apreciados hermanos, reconocer ese don precioso que nos ha dejado el Señor en el sacramento de la reconciliación, de la penitencia. Por eso los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, el encuentro con el Señor a través del sacramento de la penitencia, en el cual los fieles se acercan y nos acercamos a Dios para recibir el perdón de nuestros pecados. También, apreciados hermanos, dice que expulsaban a los demonios y ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Qué precioso regalo nos hace el Señor con estos sacramentos del arrepentimiento, de la reconciliación,
pero también con el sacramento de la unción de los enfermos. Los discípulos, los apóstoles, iban ungiendo con aceite a los enfermos y los curaban. Precisamente nosotros, apreciados hermanos, debíamos reconocer ese amor del Señor para con nosotros, como lo es en un momento de fragilidad, de debilidad, de la enfermedad, del sufrimiento, como el Señor viene a nuestro encuentro a través del sacramento de la unción de los enfermos, que precisamente el sacerdote concede y administra a aquellos que están enfermos, aquellos que están en peligro de muerte, y allí se unge con aceite a los enfermos y se les cura. Nosotros, apreciados hermanos, es allí la invitación de la palabra de Dios a vivir el arrepentimiento, el encuentro con el Señor. Tendremos que también encontrarnos con el Señor a través del sacramento de la reconciliación, de la curación, que son la penitencia y la unción de los enfermos. La penitencia estamos llamados a recurrir frecuentemente para así purificar nuestro corazón, nuestra vida, y responder a esa llamada, a esa elección que Dios nos hace en su palabra, porque Él nos ha elegido a ser santos por amor. Y por eso en el sacramento de la penitencia vamos purificando nuestro corazón, vamos colocando allí nuestros propósitos, vamos recibiendo la gracia constante para seguir levantándonos y seguir luchando. También, apreciados hermanos, esa reverencia y ese amor para con el Señor en el sacramento de la unción de los enfermos. Cuando nosotros conocemos a algún enfermo y necesita, especialmente que está en peligro de muerte, necesita esa oración concreta de la unción de los enfermos, recurrir. Hay mucha gente que no recurre, incluso no permite que sus abuelos, que alguna persona que está enferma reciba la unción de los enfermos, porque piensa que es el sacramento de los muertos, que prácticamente cuando llega el sacerdote es porque la persona se va a morir, y a veces esperan ya hasta que prácticamente esté en agonía una persona para llamar al sacerdote para que venga a ungirlo, y ya cuando está en agonía pues el sacerdote recurre. Pero cuántos, queridos hermanos, estamos llamados nosotros a tener esa prevención de amor, esa reconciliación. Y si estamos con algún familiar y él nos pide que desea confesarse, que desea reconciliarse con el Señor, hacer lo posible para que el sacerdote acuda, para que sea ese instrumento de arrepentimiento, para que sea ese instrumento de reconciliación con Dios. Que nosotros podamos vivir esa experiencia del encuentro con el Señor. Otras personas con la experiencia hemos notado a veces que parecen y consideran sí que la unción de los enfermos es prácticamente el sacramento de la muerte, porque llega allí para que la persona se muera, y entonces prácticamente en algunas enfermedades, Padre, como que no se quiere morir, no sé, venga, colóquele nuevamente la unción de los enfermos, vuelva a recurrir, Padre. No, el sacramento de la unción de los enfermos es para la sanación de esa persona, para curarla espiritualmente, y si Dios en su bondadosa misericordia y en su potestad permite la curación física, pues solo depende de Dios si es bien para el alma de esa persona, pero es la sanación espiritual que tanto se desea. Y a veces personas que quieren precisamente que esté allí constante. El sacramento de la unción de los enfermos nos configura a Cristo en ese momento de morir en la cruz, para asociar ese momento de agonía, ese momento de sufrimiento, de separación, de este valle de lágrimas al encuentro con el Señor, vivirlo en oración. Por eso esa sensibilidad que estamos llamados al encuentro con el Señor, mantener ese amor con Dios, incluso en esos momentos tan delicados como son los momentos en que nuestros enfermos, nuestros queridos hermanos necesitan de nosotros para ungirlos con aceite y curarlos, como dice el Señor en el Evangelio. Por esto, apreciados hermanos, nosotros estamos llamados constantemente a vivir este encuentro con el Señor, a saber que Él nos ha elegido, que Él nos ha elegido a ser santos por su amor, que Él nos ha elegido antes de la creación del mundo para que fuésemos santos e irreprochables por el amor. Pidamos a María Santísima, nuestra Madre Celestial, que ella interceda por nosotros, que nos bendiga para perseverar en ese encuentro y en ese camino de santidad. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra,
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Hermanos y hermanas, dirijamos nuestra oración al Padre para que el feliz anuncio de la salvación se extienda a las periferias del mundo a través del buen testimonio de quienes se profesan ser cristianos. Oremos juntos y diciendo con fe: escúchanos, Señor. Para que la Iglesia y sus pastores anuncien con valentía y dedicación, sin cansarse nunca, la palabra de Dios que salva. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que los heraldos del Evangelio se muestren desprendidos de cualquier interés personal y anuncian libremente a Cristo y su salvación. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que cada uno de nosotros, más allá del respeto humano, nos comprometamos a anunciar a Jesús no solo a los cercanos, sino también a los lejanos e indiferentes. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que recibamos con gratitud la palabra de Dios que escuchamos cada domingo durante la Santa Misa, para poder transmitirla a los demás. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por quienes se unen a nosotros en la oración a través de las emisoras, para que podamos nosotros también reconocer esa llamada que el Señor nos hace a participar de ese encuentro con Él en los sacramentos, en la vida de la Iglesia, para que el Señor nos dé esa fortaleza de permanecer siempre unidos a su palabra, sabiendo que Él nos eligió antes de la creación del mundo para ser santos. Roguemos al Señor. Señor, haznos disponibles a tu llamada, ayúdanos a superar nuestro egoísmo y abrirnos a las necesidades de tu reino. Tú eres Dios y vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones de tu Iglesia suplicante y concede a los creyentes que van a recibirlos crecer continuamente en santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque reconocemos que es propio de tu gloria inmensa socorrer a los mortales con tu divinidad, y más aún prever el remedio para nuestra naturaleza mortal, salvando al hombre perdido desde su misma condición,
Por Cristo, Señor nuestro, por quien multitudes de ángeles adoran tu grandeza y se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor Dios, llenos el cielo y el universo de todo Él. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda.
Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Mario, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oración de comunión espiritual. Te doy gracias, Señor Santo Padre Todopoderoso, Dios eterno, porque a mí, pecador e indigno siervo tuyo, sin mérito alguno de mi parte, sino por pura concesión de tu misericordia, te has dignado alimentarme con el precioso cuerpo y sangre de tu unigénito Hijo, mi Señor Jesucristo.
Suplícate que esta sagrada comunión no me sea ocasión de castigo, sino intercesión saludable para el perdón. Sea armadura de mi fe, escudo de mi voluntad, muerte de todos mis vicios, exterminio de todos mis carnales apetitos y aumento de caridad, paciencia y verdadera humildad, y de todas las virtudes. Sea perfecto sosiego de mi cuerpo y de mi espíritu, firme defensa contra todos mis enemigos, visible e invisibles, perpetua unión contigo, único y verdadero Dios, y sello de mi muerte dichosa. Ruéguete que tengas por bien llevar a este pecador a aquel convite inefable, donde tú con tu Hijo y el Espíritu Santo eres para tus santos luz verdadera, satisfacción cumplida, gozo perdurable, dicha consumada y felicidad perfecta. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, por los dones que hemos recibido, que cuantas veces celebremos este misterio, sea creciente en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Queremos agradecer desde la Iglesia a Nuestra Señora de Coromoto, a las emisoras Buenísima 98.5, 937 FM Contacto, Impacto 105.3 en la zona norte y Florida 106.1 por la transmisión de la Santa Eucaristía. Les pedimos que Dios les bendiga, les mantenga siempre a ustedes esa generosidad y ese amor con el cual se están disponibles en la transmisión de la Santa Misa. Vamos a pedir a la Virgen María que nos acompañe, que nos guíe siempre en su caminar. También encomendamos el próximo sábado 20 de julio, será ordenado diácono en la población de La Fría, en la parroquia Santísima Trinidad, Xavier Alejandro Mora. Pedimos al Señor que lo bendiga, que derrame muchas bendiciones sobre él. También encomendamos a Carlos Guerrero hoy en su cumpleaños, a Joel Guerrero hoy en su cumpleaños, para que el Señor lo bendiga, para que el Señor le dé mucha fortaleza y mantenga siempre en su corazón en gratitud a Dios por el don de la vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la adversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el poder divino a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Oración a la Santísima Virgen María. María, Virgen y Madre Santísima, he recibido de tu Hijo amadísimo que concebiste en tus inmaculadas entrañas. Alimentaste con tu pecho y entrechaste amorosamente entre tus brazos al mismo que te alegraba contemplar y te llenaba de gozo. Con amor y humildad te lo presento y te lo ofrezco, para que lo abraces, lo ames con tu corazón y lo ofrezcas a la Santísima Trinidad en culto supremo de adoración. Por tu amor y por tu gloria y por mis necesidades y por las de todo el mundo, te ruego, piadosísima Madre, que me alcances el perdón de mis pecados
y gracia abundante para servirte de hoy en adelante con amor, con mayor fidelidad. Y por último, la gracia de la perseverancia final para que pueda alabarte contigo por los siglos de los siglos. Amén. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre